Doctor Castañadoy, buenos días. Bienvenido, gracias por su presencia. ¿Qué tal, aquí Pedro? en ¿Cómo Noticias. estás? Buenos días. Gracias por la oportunidad que me das para esclarecer todos estos temas, ¿no?, que están en la agenda nacional. ¿Usted considera que hay cosas turbias dentro de ese proceso y esta acusación que ya está formalizando finalmente el Ministerio Público? Mira, el periodo de prisión nos parece excesiva, desproporcionado. Si uno ve el Código Penal, muchos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud tienen penas mucho menores, y como un delito económico el fiscal pretende conseguir sentencias hasta por 26 años, ¿no? Yo creo que eso no es dable en un Estado constitucional de derecho donde existe justamente el principio de proporcionalidad y razonabilidad, cosa que rompe este pedido del fiscal. Definitivamente es una investigación muy presionada. Aquí no ha habido un buen trabajo, no ha habido un trabajo profesional, a pesar que es una investigación que ha tomado casi 5 años. Por ejemplo, el día de ayer hemos visto que el juez Concepción Carhuancho le ha aceptado pruebas a destiempo. Cuando el Partido Nacionalista, faltando un mes para que cerrara la investigación, fue incorporado, nosotros presentamos un montón de pruebas y fueron rechazadas. Pero ahora resulta que el fiscal sí le acepta todo, ¿no? Con lo cual te das cuenta, pues, que Concepción Carhuancho es un juez que está parcializado, ¿no? Cosa que no debería ser, porque el juez justamente es el fiel reflejo de la justicia, es la balanza, ¿no?, entre lo que pide el fiscal y lo que pide el investigado. Pero no, vemos un juez sesgado que está tirando para un lado, ¿no? Sin embargo, más allá de lo que usted nos pueda argumentar, la acusación que pesa sobre la expareja presidencial es bastante fuerte, porque se habla de recibir $3 millones de Odebrecht y que en su momento parte incluso fue su patrimonio y lo que permitió su enriquecimiento ilícito, además de un pitufeo que hicieron en campaña, la forma como entró a la campaña política del Partido Nacionalista. Y esto configura, según la tesis del Ministerio Público, un lavado de activos. No, eso no es correcto. Primero, que no ha sido probado la entrega de dinero, ¿no? Porque hay testimonios contradictorios en el caso del financiamiento por parte de la empresa Odebrecht. ¿Quién se contradice? ¿Quién está dando mala información? Vemos que se contradice, por ejemplo, Marcelo Odebrecht con Jorge Barata. Jorge Barata dice, por ejemplo, que de los 3 millones, 1 millón se entregó en Brasil y los 2 millones se entregó en Perú. Marcelo Odebrecht dice que no, que todo se entregó en Perú. El propio Marcelo Odebrecht se contradice. Marcelo Odebrecht dice que todo ese dinero vino de Brasil a través de estos doleiros, es decir, gente que se adhería al cuerpo este dinero y que a través de ese mecanismo se ingresaba al Perú ese dinero. En otra declaración ha dicho que no, que esto venía por transferencias financieras a través de empresas offshore. Entonces, es decir, no resulta claro. Y si comparamos la declaración de los testimonios de la plana dirigencial con los que manejaban operaciones estructuradas, por ejemplo, ellos dicen que no sabían quién era el proyecto OH, ellos no les consta que ese dinero era para entregarse al presidente Ollanta. Es decir, vemos contradicciones que tienen que aclararse en todo caso en el juicio oral. Y además hay un tema que nosotros venimos diciendo, y también la academia y algunos expertos en el tema, que el financiamiento electoral no es un delito, porque para que se dé la figura del delito de lavado de activos, tiene que regresar el dinero de alguna manera, digamos, a quien genera estos recursos, cosa que no ha ocurrido. Y además hay un tema muy preocupante, ¿no? Porque siguiendo la tesis del Ministerio Público, que ese dinero se entregó a los partidos políticos, porque no solo hay esa denuncia contra el Partido Nacionalista, sino también contra otros partidos. Pero acordémonos que ese dinero no terminó en nosotros, terminó justamente en las campañas electorales, terminaron contratando las tandas publicitarias en los medios de comunicación. Es decir, cuidado, ahorita se están criminalizando los partidos, pero también podrían ser criminalizados los medios de comunicación porque justamente el dinero terminó en ellos. Entonces, yo creo que esta es una tesis errada, que no solo va a significar una afectación a los partidos políticos, sino también a los medios de comunicación, porque finalmente el dinero ingresó a los medios de comunicación a través de la contratación de tanda publicitaria. Y acuérdate que en muchos casos, sobre todo en la campaña del 2006, se pagaba en efectivo a los medios de comunicación, ni siquiera era bancarizado. Pero si se da cuenta de lo que me está mencionando el doctor Castañadoy, usted mismo cae en cuenta de que en ningún momento ni Odebrecht, ni Marcelo Odebrecht, ni Jorge Barata, en este caso tampoco usted, niegan el ingreso del dinero de la brasileña Odebrecht. No están negando. En la contradicción de los montos, el mecanismo, la ruta del dinero que pudo haber entrado al Partido Nacionalista o enviado para Ollanta o H, como estaba en el Codiname,
hay la existencia del dinero. El dinero ha entrado, el dinero de la caja 2 de operaciones estructuradas, y eso es lo que básicamente ha conllevado a que se configure como parte de una coima para que de esta forma se pueda finalmente adjudicar millonarios proyectos Odebrecht, como finalmente ocurrió en el gobierno de Yandumala. Lo que después tipifique el Ministerio Público como lavado de activos, como incremento patrimonial que la expareja presidencial tuvo, es una situación conexa a lo ocurrido, a la forma como es que el dinero termina ingresando al país, pero de fuente ilícita. Es la justificación de la acusación fiscal. No, a ver, un poco para aclarar. Primero, acá no se está hablando de coimas, porque supuestamente, siguiendo siempre la lógica del Ministerio Público, esto es aporte de campaña. Y acá hay que hacer una distinción, por ejemplo, con el caso de la IRSA Sur o del tren eléctrico, donde sí funcionarios, tanto el gobierno del presidente Toledo como el gobierno del presidente García, donde también está involucrado ambos presidentes, ellos recibieron dinero justamente para entregarle esas horas. Acá simplemente se habla de aportes de campaña, por eso se tipifica como delito de lavado de activos. Segundo, cuando le pregunta al propio Marcelo Odebrecht si conocía el origen ilícito de ese dinero, dice que no. Él simplemente sabía que eran de dineros no contabilizados. Él se entera mucho después que eran dineros de origen ilícito. 3, no está acreditado que ese dinero sea ilícito. Entonces, si uno lo mira, ya sea porque no se entregó o ya sea porque se considera delito de lavado de activos, no hay ningún delito. Lo que pasa es que el Ministerio Público ha querido forzar la figura del delito de lavado de activos para justamente incorporar lo que es el financiamiento electoral. Entonces, eso mañosamente lo ha hecho, ¿no? Y un poco lo ha hecho porque al principio acuérdate que los únicos investigadores éramos nosotros. Entonces, porque hubo presión justamente de los medios de comunicación y por parte de nosotros también, que nuestros abogados preguntaban a los exfuncionarios de la empresa Odebrecht, es que el Ministerio Público comienza a investigar luego al partido aprista, al partido fujimorista, al expresidente García, acuérdate que ni se le tocaba, entonces comienza una investigación también por delito de corrupción. En lo que usted menciona, doctor Gazzañedo, respecto al motivo, la motivación de la acusación fiscal, tiene razón, pero lo que yo le mencionaba básicamente era la motivación por la cual precisamente se inició la investigación contra ustedes, por ejemplo, los beneficios de Odebrecht que tuvo como empresa en el país bajo el gobierno de Humala. Y ese mismo parangón terminan utilizando por los demás implicados, que todo dinero que había ingresado, por ejemplo, lo que pasó con el tema de Susana Villarán también, todo dinero que Odebrecht ingresó al país ha sido como un pago previo de coima. En este caso no está funcionando ese... No existe la figura de la precoima. Como un pago anticipado de coima, por decirlo en ese contexto. Tampoco existe. Pero en lo subjetivo, doctor Gazzañedo, lo que había motivado de que se inicien las investigaciones, porque coima no va a haber en campaña, porque la coima tendría que ver para que se ejecute una obra, cosa que en este caso no ha ocurrido. Yo entrego dinero condicionado a la entrega de la obra. Claro, por eso la investigación ha sido sobre financiamiento. Y es más, como te reitero, los partidos políticos tenemos nuestro propio estatuto que lo regula, que es justamente la ley de partidos políticos. Y la propia ley de partidos políticos, cuando tú no reportas un ingreso, la sanción no es desde el punto de vista del derecho penal, la sanción es administrativa. Se te sigue un procedimiento administrativo sancionador que puede determinar una multa. Pero como digo, lamentablemente el Ministerio Público ha querido forzar la figura del delito de lavado de activos, que justamente cuya descripción penal es muy amplia, para incluir el delito de aportes de campaña, ¿no? Entonces, quiero entender el hecho de haber forzado ese delito, como se bien señala, como no pueden corroborar, como no hay una declaración de coima entregada al gobierno de Yandumala, entonces dicen, bueno, pues como Odebrecht entró dinero al Perú para el Partido Nacionalista, fue para campaña, no hay una coima corroborada ni coima delatada, en ese caso se hizo el pitufeo y además parte del dinero se fue para incrementar el patrimonio de la expareja presidencial, donde se hicieron las compras, adquisiciones, hubo también este ocultamiento que hizo la amiga de la ex primera dama. Entonces hay otras personas implicadas dentro de este sistema, pero para usted no existe mayor asidero legal. Sí, a ver, un poco para explicar esto, ¿no? Hablan del incremento patrimonial, hablan de la compra de la casa. El presidente Yandumala con su esposa compra la casa más o menos en el 2007. Lo que se investiga, el supuesto financiamiento de campaña, se da entre el 2010 y el 2011. O sea, no tiene nada que ver la compra de su casa con este financiamiento de campaña por parte de la empresa Odebrecht. Es decir, como digo, por donde se le mire, no ha armado un caso el Ministerio Público. Por eso la demora de 5 años.
Porque uno podría preguntarse válidamente, oye, ¿por qué te has demorado tanto? ¿Qué tan difícil es el caso? Cuando toda esta información ya se conocía. O sea, no es que recién estén apareciendo nuevos elementos para que el fiscal diga, acá están las pruebas, acá. O sea, esto se conoce del 2016 en la primera declaración que da Jorge Barata ante el fiscal Hamilton Castro. O sea, lo único que ha hecho el fiscal es que Marcelo Odebrecht y el propio Barata reiteren lo que ya vienen diciendo. Entonces, uno entonces se comienza a pensar qué cosa está pasando, ¿no? ¿Por qué criminalizar los partidos políticos? Si los partidos políticos tienen su propio estatuto, ¿por qué incorporarlos al Código Penal? Entonces yo creo que aquí justamente ha habido una intención malsana por parte del Ministerio Público para criminalizar. Y esto se concreta, permítame, Pedro, y esto se concreta cuando el Ministerio Público pide la disolución del Partido Nacionalista Peruano, que nos parece una aberración, cuando nuestro estatuto dice que se puede disolver un partido político, primero cuando lo pide el fiscal de la Nación a la Corte Suprema. Segundo, cuando se trate de partidos políticos que contravendan el ordenamiento jurídico, el sistema democrático, fomenten el terrorismo, fomenten el narcotráfico. Es decir, nos estamos yendo más allá de lo que dice nuestro propio estatuto y nos quieren meter en una norma del Código Penal de lavado de activos cuando no se configure ese delito. ¿Cómo ingresó el dinero de Odebrecht al Partido Nacionalista? Nunca ingresó. O sea, nosotros lo venimos diciendo desde hace ya casi 3 años que nosotros nunca hemos recibido dinero de Odebrecht. ¿Barata miente? Ahora, definitivamente. ¿Marcelo Odebrecht miente? Miente. Como te digo, hay dos posiciones, ¿no? ¿Y por qué quisieran mentir? De la plana de la alta dirección, que dice que aportaron, y por otro lado los que manejaron Caja 2. ¿Y por qué quisieran mentir en contra de Ollantumala? Yo creo que aquí ellos tienen su propia agenda, ¿no? Primero porque quieren salvar su patrimonio. Acuérdate que hay más de 2.000, 3.000 millones de dólares también activos en el Perú. Y segundo, porque quieren librarse de la cárcel. Y es más, sobre los aportes de campaña... quiero entenderlo, doctor. ¿Están buscando un chivo expiatorio? Yo creo que sí. ¿Y el chivo expiatorio sería Ollantumala y Nadine Heredia? Yo creo que sí. Al principio ese fue el objetivo. Y justamente, acuérdate, el Ministerio Público no investigaba a los otros partidos. Recién han comenzado hace un año a investigar a Fuerza Popular. Acuérdate que el fiscal que nos está acusando tuvo el caso en sus manos, el caso de los cócteles, y durante un año no hizo nada. Acuérdate lo que dijo en un momento el fiscal José Domingo Pérez, que cuando le contó al fiscal de la Nación en ese momento, Pablo Sánchez, sobre el allanamiento de los locales, el fiscal Pablo Sánchez le ha dicho, no sabes con quién te has metido. Es decir, el fiscal entendió como que no debía investigar a Fuerza Popular. ¿Juárez Atoche defiende a algún político? No, yo creo que no. Yo creo que por parte del Ministerio Público hay más protagonismo, hay más figuritismo. Nosotros ahorita no queremos que haya una persecución política. Hay un principio, sí, detrás de estas investigaciones cuando nosotros está el fujiapurismo. Acuérdate que cuando este caso, porque esta es la segunda investigación por lavado de activos que tenemos, la primera se archivó, cuando presentamos un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional, salía Mauricio Müller a amenazar a los miembros del Tribunal Constitucional que si fallaban contra nosotros, dándonos la razón, iban a pasar por la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? Entonces vemos que es un caso manoseado que el Ministerio Público en algún momento no quiso investigar a unos y a otros sí, ¿no? Doctor Garceñedo, permíteme para insistir en este tema. Yo creo que el Ministerio Público debió concentrarse de un origen en lo que es la corrupción, porque ahí sí hay dinero de todos los peruanos. Y no de lavado de activos que, como te digo, de acuerdo a la ley de partidos políticos, se sanciona a través de una multa y no a través del Código Penal, a través de la figura de lavado de activos. Bien. Si habláramos del tema de corrupción, podríamos tenerlo más en la entrevista, en el programa, pero no es la agenda básicamente, ¿no?, de la Pero yo creo que el Ministerio Público debería enfocarse en eso, porque hay mucho que investigar en el país. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ti, Pedro, por la oportunidad. Gracias por su presencia aquí en los estudios.